optimismo hoy puede ser hasta provocativo. Vivimos en una época que quizás no es esta la sensación que tenemos. A mí me impactó mucho una frase que dijo el ex presidente Barack Obama. Dice que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. Una época bonita, en la mejor época de la historia de la humanidad. No sé si esto es realmente lo que tenemos en la cabeza por la mañana cuando empezamos nuestro día a día. Las noticias que recibimos quizás no son en este sentido. Así que me gustaría, en estos 9 minutos y medio, dar una visión al mundo ligeramente diferente. Todos conocemos el mundo como nos lo han enseñado en el cole, ¿no? Con un mapa donde están los continentes. ¿Podéis ver ahí dónde está España en este mapa ahí detrás mío? ¿Sí? ¿Incluso en las últimas filas? ¿Sí? Bien. ¿Y ahora dónde está? Dice, a ver, Luca, tenemos que hacer algo ameno. Si empezamos ya a mezclar mapas, ponemos mapas al revés, nos mareamos. En realidad, sí, después de unos segundos, no, lo vemos perfectamente. En realidad, este mapa es el mapa que todo estudiante australiano tiene en sus libros. Entonces, ¿quién está patas arriba? ¿Los canguros o nosotros? Ni ellos ni nosotros, evidentemente, pero es una manera diferente de ver la misma realidad. Podríamos, por ejemplo, pensar que en esta parte del mundo vive más gente en este pequeño circulito que en todo el resto del planeta. Así que lo que pasa ahí tiene un impacto desde el punto de vista sociológico, político, económico, muchísimo más grande de lo que pasa en Suiza, con todo el cariño que le tengo a mis amigos suizos, pero son más pequeños. ¿Cuál es la visión que tenemos en el mundo? Si yo os preguntara, en los países con las peores condiciones económicas, ¿cuántas niñas, sabéis que en estos países hay una enorme diferencia entre niños y niñas, cuántas niñas acaban la educación primaria? ¿Quién diría el 20? ¿Quién diría el 40? ¿Quién diría el 60? O si hago la otra pregunta, en los últimos 20 años es muy poco, 1998, 2008, 2018, muy poco. La pobreza extrema se ha mantenido más o menos igual, se ha duplicado o se ha reducido casi la mitad. ¿Cuál es la sensación? Esta encuesta con más de 10.000 personas que he hecho en vivo, como podéis ver, la sensación que tenemos, la respuesta correcta es la de rectángulo, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, el 60% de las niñas de estos países acaba la educación primaria. Pero la casi totalidad de los asistentes, los 10.000 que encontraron en este último año, este último 2019, piensan que la situación es bastante peor. Ni hablamos de la pobreza extrema, que no tenemos la sensación que haya disminuido tanto. Porque no va en línea con las noticias que recibimos. Vivimos en una época donde los avances médicos son increíbles y no se podían plantear antes. Mirad este gráfico. Es el coste de secuenciación del genoma humano. Sé que hay médicos en la sala, con lo cual lo explico de manera muy sencilla. Es la fotografía de tu ADN. Con esta fotografía, ¿qué puedes hacer? Detectar con enorme antelación posibles enfermedades que puedes tener más adelante. Entonces, cambiando de alimentación, cambiando de estilo de vida, tomando un fármaco 15 años antes en lugar que 15 años después, podrías vivir muchísimo más. Ahora, esta es una cosa que todos los que estamos en esta sala tendríamos que tener. Es extremadamente útil. Pero cuando empezaron en el 2000 a investigar sobre esto, un análisis valía $100 millones. Hicieron un proyecto súper optimista para abaratar este precio y lo consiguieron. ¿Por qué? Porque en el 2007-2008 abarataron del 90% el precio, de 100 millones a 10 millones. ¿A qué lo compraría con un descuento del 90%? Está bien, el descuento está bien, pero el precio sigue siendo alto. ¿Qué pasó en el 2008 para que el precio bajara tanto hasta llegar hoy a poco más de 150 euros? Frederick Sanger, uno de las 3 personas que ha ganado 2 veces el premio Nobel, ganó el premio Nobel de Química, publicó sus estudios en Internet. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente, en lugar de tener 4, 5, 10 científicos investigando sobre esto, de repente había 50, 500, 5.000. Y esto permitió llegar a los resultados que tenemos hoy. Vamos hacia una época muchísimo más transparente. Me dice, Lucas, no te pases de optimismo, que hoy vivimos la época de los escándalos. ¿Sabéis qué es esto? Esto es una parada de un autobús.
recogen las colillas del suelo, analizan el ADN, reconstruyen la cara del tío que ha tirado la colilla, lo ponen en la parada del bus y dicen, este señor es un guarro, si lo ves se lo dices de mi parte, ¿no? Es algo que es muy lejano de nuestra mentalidad, pero no solamente que tenemos la tecnología para hacerlo, sino que ya se hace. Esta es la sociedad, el mundo en el que estamos y el mundo hacia el que vamos. Entonces siempre digo que si no eres optimista hoy es que te faltan datos, porque si investigas un poco es imposible seguir siendo pesimista. Ahora sí, esto plantea una serie de desafíos. El primero, personal, que es el desafío más inmediato, sin esperar que lo hagan otras personas, cómo podemos actuar nosotros. A mí me impactó mucho este análisis que dice que el 65% de los estudiantes de primaria hoy harán un trabajo que hoy en día no existe. Entonces, la pregunta es, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? Y la segunda es, nosotros adultos, ¿qué actitudes tendríamos que tener para, bueno, los americanos dirían tener éxito en el futuro? Yo digo, para estar cómodos en este mundo tan cambiante que tendremos. Yo creo que lo primero es dedicar tiempo a la formación, estudiar. No es verdad que no tenemos tiempo, no es verdad. Si consideramos la velocidad media en España de lectura, podríamos, renunciando a las redes sociales, leer 200 libros al año. Ahora, tampoco os estoy animando a que queméis el Instagram, mantenerlo, pero si reduces 10 minutos o 20 minutos al día, igual te lees 3 libros que el año pasado no has leído. ¿Y sobre qué tenemos que trabajar? Sobre las actitudes. Yo creo que en ningún departamento de recursos humanos del mundo se tendría que aceptar la frase es que yo soy así. Es una frase que me desquicia. Yo tengo 3 hijos. El más pequeño es el más cariñoso, pero cuando se enfada se le hincha la vena del cuello. Se le hincha la vena del cuello, o sea, le da para romper todo, luego se le pasa en un minuto, ¿no? Si mi hijo, su destino está ligado al es que yo soy así, el destino de mi hijo es acabar en la cárcel. Si tiene talento, podría ser el nuevo Pablo Escobar, pero no se puede mover mucho de ahí. Afortunadamente, los científicos nos dicen que tenemos un 25-30% de ADN, que es la parte de genética, que es nuestro temperamento. Pero si nosotros trabajamos con hábitos, añadimos hábitos, podemos trabajar en el 70-75% restante y formar nuestro carácter. Si luego a los hábitos le añadimos nuestros valores, es evidente que tenemos nuestra personalidad más completa. Entonces, ¿cuáles son actitudes que podríamos trabajar? Yo creo que para vivir cómodos en el futuro hay que ser optimistas. Y os explico por qué. Porque la diferencia básica entre optimista y pesimista es una sola. Los pesimistas ven el futuro como una amenaza. Los optimistas vemos el futuro como una oportunidad. Entonces, cuando tú ves algo como una oportunidad, tu cerebro, por definición, está más abierto a detectar input diferentes que te pueden, por supuesto, crear oportunidades. Entonces, ¿qué hacen estos optimistas? Primero, son personas que desarrollan el buen humor. A mí me gustaría conocer en persona el señor o la señora que se ha inventado esto, que eres buen profesional solamente si eres gruñón. Es que a mí me gustaría darle la mano a este señor. ¿Por qué uno no puede sonreír? ¿Por qué entras en un ascensor diciendo hola, buenos días y la reacción es dar un paso atrás de la gente que está dentro? Si tiene bolso, la reacción es esta. Tenemos que volver a descubrir el buen humor, que es algo positivo para muchísimas cosas también físicas, ¿no? Segundo, el altruismo. El altruismo no es algo de personas buenas. El altruismo egoísta, como por fin muchos están investigando. El altruismo de personas que saben que mejorando el entorno, mejoran primero su propia vida. Luego, un tercer hábito que podemos cambiar es nuestra actitud al cambio. Los optimistas son personas que no se estancan, están dispuestas a cambiar. Vamos hacia una época de cambio, entonces aprende e empieza con tu cabeza a entrenarte al cambio. Empieza con cosas pequeñas. Si llevamos 40 años poniéndonos la americana con el brazo izquierdo, empieza mañana a ponerla con el brazo derecho. Ya verás que tu cerebro se da cuenta que ha cambiado algo radical de este hábito que tienes durante muchísimos años. Y luego, último, enfatizar las cosas positivas. No hace falta empeñarse para enfatizar las cosas negativas. Ya tenéis el Facebook o un telediario cualquiera. Pero si
quieres verdaderamente dar un cambio también a tu entorno, tienes que enfatizar las cosas que funcionan. ¿Cómo? Verbalizándola. ¿Os habéis dado cuenta que hablamos muchísimo de las cosas que no funcionan y las cosas que funcionan no las tenemos calladas? Yo creo que el primer paso para enfatizar es hablar, hablar, hablar de las cosas positivas. Yo estoy convencido que vamos hacia un futuro muy bueno, muy positivo. Los números lo demuestran y, como siempre, nuestra actitud lo hará posible. Muchísimas gracias.